Ahí se ve el Power. Perfecto. Bueno, entonces, como ya Pilar abundó sobre el periodo y el golpe, vamos bueno, una de las cosas que sí quiero destacar es que el golpe lleva, bueno, como bien explicó Pilar, todo un contenido donde el catolicismo, digamos, está reconquistando, ¿no? Ese espacio perdido, y aparecen, por ejemplo, en los bombardeos, los aviones aparecen con una leyenda que era con una B y una cruz, ¿no? Cristo vence, ¿no? Que era parte, era este símbolo, ya había sido utilizado en épocas previas y había habido en torno a este símbolo digamos, una relectura, una resignificación, usando ese mismo símbolo para plantear, ¿no? Después se va a utilizar con la P, ¿no? Perón vence, Cristo vence, van a ser estas dos símbolos, digamos, utilizados con la B de la victoria. La iglesia sacerdotal hacia el 55, digamos, cuando luego del golpe, que adhiere a este golpe, como bien señalamos, pero va a haber gérmenes dentro de esa iglesia sacerdotal, es decir, seguimos en la iglesia de la cristiandad, de la nueva cristiandad, ¿sí? Y de la cristiandad. Va a haber, digamos, gérmenes que van a empezar a cuestionar este modelo de iglesia, que esto es una corriente que ya se venía dando también en Europa, ¿no? Un poco viendo que si bien el modelo de la cristiandad lo que hace es llevar una iglesia a hacerse cargo de los problemas sociales, de los problemas de estas nuevas sociedades, es decir, sale de esta cerrazón que había tenido cuando fue las revoluciones burguesas, cuando fueron las revoluciones burguesas, nunca había terminado de aceptar la sociedad moderna. Con la nueva cristiandad se hace una especie de puente, ¿no? Empiezan como a acercarse, por ejemplo, a la cuestión social a través de la encíclica Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, que tiene que ver con todas las cuestiones sociales, sobre todo con la cuestión obrera, pero están siempre dentro del modelo de lo que podemos llamar nueva cristiandad, ¿sí? Sin embargo, hacia los años 50 empieza a haber algunos teólogos europeos, y también a partir del acercamiento al peronismo, la Iglesia empieza a cuestionar ese modelo sacerdotal. Por eso Rubén plantea, y otros autores también plantean, que empieza a haber gérmenes y la iglesia profética, es decir, de una iglesia enraizada en los pobres, donde ya lo preocupante no es el dogma, no es el asistir al templo, sino lo que preocupa al católico es cómo participar de esa vida en esa sociedad en la que vive, ¿sí? Que esto había sido parte de lo de la nueva cristiandad, cuando los laicos empiezan a tener una mayor participación, y por eso hay organizaciones laicas como las que hay a principios del siglo XIX, y cómo va a ser la Acción Católica, ¿sí? Que ya bien destacó Pilar con los distintos sectores de la Acción Católica, ¿no? De varones, de mujeres, de jóvenes obreros, de jóvenes universitarios. Es decir, el lugar de los católicos va a ser un lugar importante, el lugar de los laicos, perdón, va a ser un lugar importante, ¿sí? Ya no solo la iglesia va a ser referenciada con los sacerdotes. Entonces, entre los sacerdotes que aparecen con estas pequeñas cuestionamientos a la iglesia y con prácticas distintas, se encuentran Ramondetti, Mujica y Bresci. Los tres van a ser después miembros del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo en la década posterior. Y aparecen obispos como de Nevares y Angelelli, que también se dan cuenta que haber apoyado el golpe es haber, digamos, traicionado un poco los ideales del cristianismo, del cristianismo profético, y enseguida, digamos, cuestionan esta actitud que habían tenido y pasan a formar estos gérmenes de esta nueva iglesia, ¿sí? Bueno,
Bueno, lo del el gobierno de facto de Leonardi, después es desplazado y toma el poder Aramburu, que era del ala del liberal del ejército, que aplicó una dura represión contra el movimiento peronista, y la Iglesia recibe parte de los beneficios de parte del gobierno, ¿no? Hay una persecución muy ensañada contra todo lo que tiene que ver con el peronismo, tanto que se destruyen obras, que bueno, eso ustedes lo conocerán, lo habrán estudiado, y todo lo que tiene que ver con la simbólica peronista, ¿no? Entonces no se pueden tener fotos ni de Perón ni de Evita, bueno, hay un robo del cuerpo de Evita, ¿no? Fallecida, se roban el cadáver, que después parece que había sido, pudo ser enterrado en un cementerio en Italia, aparentemente. Bueno, digamos, hay toda una persecución por todo lo que tiene que ver con el peronismo. Hacia fines de 1958, entre 1958 y 1962, bueno, se llama elecciones, por supuesto con la proscripción del peronismo, y las dos posibles, digamos, el único partido que tiene chances de ganar en las elecciones es la Unión Cívica Radical, que se divide en la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín, que excluyen de las elecciones al peronismo, y la Unión, es decir, su postura era excluir el peronismo, y la Unión Cívica Radical Intransigente, que tiene una postura de apoyo hacia de acercamiento, de intento de acercamiento hacia el peronismo, y que apoyados por el episcopado negocian con Perón a través de John William Cook, ¿sí? El triunfo que se da es el triunfo de la UCR intransigente, con Frondizi en la presidencia. Una vez que Frondizi llega a la presidencia, los acuerdos que había tenido con el peronismo era legalizar la CGT, devolver los bienes, levantar la proscripción que regía sobre el peronismo y llamar a elecciones. Para esto contaba con la aprobación de Jorge Mejía, que era el director de la revista Criterio, y del sacerdote Rodolfo Nolasco. Este acuerdo que había hecho Frondizi no es cumplido, y estos incumplimientos generan una resistencia dentro del movimiento peronista, que es la llamada la mítica, digamos, resistencia peronista, que son distintos tipos de organización, digamos, algunos vinculados plantean algunos vínculos ya pensando en cierta lucha armada, y otros en otros movimientos vinculados a sostener, digamos, los ideales peronistas, para enfrentar este gobierno, digamos, que había traicionado estos acuerdos que se habían realizado. Parte de esa resistencia está en manos de un grupo llamado los Uturuncos, que sobre todo actúan en la zona de Santiago del Estero, Tucumán, ¿sí? Hacen algunos intentos de tomas de jefatura de policía, bueno, tienen algunos episodios vinculados a grupos de guerrilla, o posteriormente se van a denominar grupos de milicias populares o ejércitos de liberación popular, ¿no? Van a ser los gérmenes de lo que décadas después van a aparecer como ese tipo de organizaciones, ¿no? De lucha por instaurar un sistema que reconozca, digamos, ya no estos regímenes autoritarios, sino que haya una verdadera participación de lo popular. Entonces, ante esta resistencia, ante la resistencia peronista, se pone en marcha por parte del gobierno un plan llamado de conmoción interna del Estado, Plan Conintes, que dividía el territorio en zonas y ponía a los civiles bajo el control militar, ¿no? Estos eran parte de las formas, no eran solo utilizadas en Argentina, sino también eran utilizadas en otras situaciones donde había ejércitos de liberación nacional, sobre todo en lugares donde se estaban comenzando a desarrollar los grupos llamados por la descolonización, sobre todo en los lugares donde había habido colonización europea, ¿no?
Bueno, este clima de este desarrollismo de Frondizi es un clima de anticomunismo, se plantea un plan desarrollista, dependiente de Estados Unidos, es la época de la Alianza para el Progreso, que es una forma de inyectar dólares para lograr determinados desarrollos, para imponer bueno, un modelo económico donde Estados Unidos va a tener la hegemonía, y la Iglesia es destinataria de parte de la ayuda, ¿no? Venía ayuda para lo que también se llamaba promoción o desarrollo de las comunidades, es decir, sobre todo grupos rurales, o grupos de zonas pobres, de urbanas, de estos migrantes que estaban en situaciones en las villas de emergencia, bueno, en situaciones de extrema pobreza. Entonces la Iglesia va a asumir todo un trabajo social que en parte va a ser financiado a través de propuestas, de proyectos que se van a generar en vínculo con estos financiamientos en el marco de la Alianza para el Progreso. Se va a desarrollar durante el gobierno de Frondizi también todo el tema vinculado a la ley de enseñanza laica versus la enseñanza libre, es decir, la idea de que las universidades, sobre todo las universidades, digamos que haya posibilidad de los sectores católicos de tener universidades propias, pero no solo de los sectores católicos, sino de otros sectores que generen las universidades privadas, porque en el país, desde principios del siglo XIX, que se habían querido hacer universidades católicas, no habían prosperado, digamos, la universidad era estatal, de ahí laica, ¿sí? A partir de la reforma del 18, y va a haber entonces una puja por la posibilidad de universidades privadas, ¿no? Donde entre uno de los actores para pelear por esas universidades privadas, uno de los actores va a ser la Iglesia Católica. Al mismo tiempo hay todo un proyecto de concesiones de los pozos de petróleo, ¿sí? Y el gobierno colabora a nivel con la Iglesia para la realización del Congreso Eucarístico Nacional en 1959 y de algo que van a llamar la Gran Misión, que en realidad la Gran Misión era sobre todo formar en la fe católica, pero con una fuerte tendencia hacia, digamos, el enfrentamiento de las ideas que venían del marxismo, ¿sí? Y que, digamos, acechaban como la sombra del comunismo, ¿sí? Es decir, había toda una postura respecto de que el comunismo, bueno, es parte de la Guerra Fría, ¿no? Y hay toda una postura de que el comunismo es, bueno, antidemocrático, autoritario, que es malo, que destruye la familia, que destruye al ser humano, ¿no? Entonces había toda una lucha contra ese tipo, esas ideas. Piensen que es la época también que se va a producir la Revolución Cubana, entonces todo lo que tenía que ver con las ideas socialistas, comunistas, con toda la formación del marxismo, va a ser muy cuestionado y va a haber un fuerte enfrentamiento por parte de la Iglesia Católica. Y el gobierno también va a enfrentar a este tipo de ideas, ¿no? Hay dos acontecimientos durante el gobierno de Frondizi que van a desencadenar el golpe de Estado. Uno es las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que las gana el peronismo con la figura de Framini, y otro es el encuentro de Frondizi y el Che Guevara, que el Che había venido a una reunión a Uruguay en el marco de la Alianza para el Progreso, y parece que se hace un encuentro que trató de no ser publicitado, pero que bueno, después trascendió, y entonces se interpreta, se lee la figura de Frondizi como la posibilidad de dar cabida a los regímenes comunistas o socialistas, y eso va a hacer que se desencadene un golpe de Estado que bueno, hace nuevamente tambalear la democracia y se impone un gobierno dictatorial. En ese periodo que yo nombré en el gobierno como el gobierno de Frondizi, se da un cambio a nivel de la iglesia, que podemos llamar la iglesia universal, ¿sí? Es decir, a nivel de la iglesia no solo argentina, sino de todo el mundo católico, ¿no?
liderado por el nuevo pontífice que es Juan XXIII, que asume en 1958, y va a estar hasta 1963, que es cuando fallece. Juan XXIII, si bien viene de una, digamos, formación vinculada en el marco de la que estábamos viendo, de la Iglesia de la Nueva Cristiandad, va a permitir entrar nuevos aires, es decir, va a cuestionar esta cerrazón que venía teniendo la Iglesia ya de hacía mucho tiempo, y va a generar espacios para empezar a discutir en el marco de la misma Iglesia Católica cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con esta nueva sociedad que se está desarrollando, sobre todo a partir de algunos documentos que va a escribir Juan XXIII, como la encíclica Mater Magistra, la encíclica Pacis in Terris, y va a iniciar en 1962, va a llamar a un concilio. Es importante el tema del concilio, porque los concilios en general eran reuniones de obispos, ¿sí? Hay distintos concilios, creo que es el 260 y tantos, el Concilio Vaticano II, dentro de la Iglesia. Esos concilios son reuniones de obispos que en general eran convocados para solucionar, para discutir, para debatir algún problema vinculado a la fe. En general, los últimos que se habían hecho tenían que ver con establecer dogmas, es decir, siempre había algún conflicto sobre algún sector que cuestionaba algo, y ese sector, en general de cierta actitud vanguardista, vamos a llamar, era llamado hereje, ¿no? Esas son las famosas herejías, son ideas, son posturas que cuestionan en general digamos, la postura hegemónica de la Iglesia o la postura de los sectores de los sectores dominantes, ¿sí? Entonces, esos encuentros, esas reuniones de obispos, representantes de todas las iglesias del mundo, lo que hacían, o del mundo o de una zona, ¿sí? Hay concilios en Oriente, concilios en Occidente, ¿sí? Y otros que son de la Iglesia universal. Esos concilios van a cuestionar y a establecer dogmáticas. El Concilio Vaticano II es el primero que nos llama para condenar a nadie, sino para discutir y para propiciar que entren, van a decir, aires nuevos a la Iglesia, es decir, que esta nueva sociedad, esta sociedad que había cambiado tanto, sea analizada y se empieza a pensar una fe en el marco de estas nuevas realidades, ¿sí? Entonces, en general los documentos, los concilios parten de un primer documento, ese documento se discute y se firma ese documento, se hacen pequeñas, digamos, acotaciones, pequeñas variaciones. En este concilio, ese documento con el que se convoca es rechazado por los obispos, sobre todo por gran cantidad de los obispos latinoamericanos, y se pasa como a un cuarto intermedio, digamos, es decir, los concilios en general duran un tiempo breve. Este concilio va a durar desde el 60 lo van a convocar en el 62 y va a terminar en el 65. Y estos primeros documentos que se establecen, los obispos vuelven con estas ideas para conversar, digamos, para debatir al interior de cada iglesia particular, en nuestro caso la Iglesia Argentina, y volver a Roma a discutir las cuestiones que se habían puesto como parte de los debates, ¿sí? Las cuestiones, el documento del concilio, no sé si se ve, el documento del concilio es todo esto, ¿sí? Donde hay distintas encíclicas, decretos, ¿sí? Son distintos tipos de documentos eclesiásticos, ¿sí? Algunos son documentos acordados por todos los participantes, y otros documentos son documentos que termina redactando el Papa. Cuando suele no haber muchos acuerdos, es el Papa quien elabora el documento y sale bajo su firma, ¿sí?
Entre esas discusiones, esos temas que se discutieron, estaban el tema de la familia, el tema de la participación en la sociedad, el tema de la iglesia. Se empieza a cuestionar esta idea del rol de los sacerdotes y se empieza a plantear que en realidad la iglesia ya no son solo los sacerdotes, sino que la iglesia, el sujeto de la iglesia es el pueblo, ¿sí? Entonces esta idea de que los documentos comenzaban, digamos, poniendo primero a toda la estructura jerárquica y, digamos, como último al pueblo, empieza a ser invertido, y entonces los documentos ponen en primer lugar como primer destinatario al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, todos estos cambios, más digamos, la discusión respecto, por ejemplo, de los medios de comunicación, hay un documento que se llama Intermirífica, que es un documento que no logró acuerdo de los obispos y que entonces salió como un documento firmado por el Papa, ¿sí? Y donde hubo muchas presiones, ¿sí? Respecto de ciertos grupos, de ciertas iglesias, respecto de ese documento, de lo que se discutía ahí. Tiene que ver con, bueno, muchas de las discusiones que se han dado en los países respecto de la participación y del rol de los medios de comunicación, ¿no? Ahí se discutía cuál era el rol, ¿no? Si el rol era el modelo, por ejemplo, más vinculado a los Estados Unidos, que es un modelo más centrado en lo comercial, o si el modelo tenía que ser un modelo donde los medios de comunicación estén sean un elemento de información y digamos que estén al servicio, ¿no? Como un servicio, al servicio de la comunidad toda, digamos, ¿no? Y que la iglesia, por ejemplo, accediera a los medios de comunicación. Ustedes saben que, por ejemplo, en Argentina, hasta que fue, creo que la última ley de medios de comunicación, no podía tener propiedad de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hubo toda una discusión, después en un momento pudieron acceder a tener radios, ¿no? Pero bueno, había todo un control de quiénes podían ser dueños de las licencias que se daban para radio y televisión, eso va a ser posterior, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los medios de comunicación, el tema de la educación, ¿no? El tema de la libertad de culto, ¿sí? Que era algo condenado, no aceptado por la iglesia, bueno, hay una apertura, ¿no? Siempre dentro de la iglesia, digamos, sin salir de los marcos de la iglesia sacerdotal, hay muchos elementos de la iglesia profética, que es lo que va a generar que en la década siguiente digamos, se desarrolle una fuerte tendencia de sacerdotes y de laicos que gestan otro modelo de iglesia, es decir, lo que nosotros vamos a conocer como el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y otras organizaciones populares. Pero a pesar de que es dentro de la iglesia, del modelo de nueva cristiandad, es decir, la iglesia sacerdotal, hay no una ruptura, pero hay muchísimos elementos de iglesia profética que van a generar un cambio y por supuesto ese cambio va a repercutir en la sociedad toda. Bueno, volviendo a lo que pasaba a nivel político en Argentina, nos encontramos con la presidencia de Arturo Illia en 1963, es decir, se llama elecciones, por supuesto con la proscripción del peronismo, y gana la Unión Cívica Radical del Pueblo en la figura de Arturo Illia con el 25% de los votos. Illia, del gobierno de Illia, es un gobierno progresista. Hubo algunas leyes de salario vital, de la ley de salario vital y móvil, la ley de abastecimiento, el decreto de anulación de los contratos petroleros de la época de Frondizi, hizo la primera campaña de alfabetización a nivel nacional, la ley de medicamentos, ¿sí? La ley de medicamentos va a ser uno de los problemas, ¿no? Porque es una forma de controlar a grupos económicos muy fuertes vinculados a los laboratorios internacionales, y va a ser lo que va a desembocar en la caída de Illia en el año 66.
Hay una campaña de desprestigio realizada por sectores conservadores muy vinculados a la Iglesia, entre los que podemos citar a Mariano Grondona y a Bernardo Neustadt, está equivocado esto. Después lo corregimos. Y una de las figuras que se usaba para referirse a Ilia era la figura de la tortuga, porque planteaban que era muy lento respecto de la toma de decisiones de las cuestiones vinculadas con el gobierno. El peronismo y la clase obrera estuvieron en oposición con digamos, con ciertas medidas, sobre todo esto de la proscripción, y lanzaron un plan de lucha que sumó a sectores católicos que respiraban estas ideas del concilio, es decir, se empezó a pensar que ser cristiano suponía una participación en lo político, pero ya no una participación solo accediendo a cargos de diputados, como era en las décadas de los años 30 o con posterioridad, ¿sí? Al 45, donde la idea era, bueno, estos partidos políticos como la democracia cristiana o, digamos, la posibilidad de colocar, digamos, diputados católicos, sino que se empezaba a pensar en otra forma de participación. La Iglesia, digamos, asumía cuestiones vinculadas con, ya no solo con las ideas del catecismo y de la formación para el culto, sino que se empezaba a pensar en la acción social, la ayuda en las villas de emergencia, los jóvenes universitarios que apoyaban y generaban distintas acciones vinculadas con la formación de la conciencia, ¿sí? Se va a hablar de la concientización. Y de todo un nuevo catolicismo, ¿no? Entonces el concilio planteaba una apertura al mundo, y en América Latina esa apertura al mundo es entendida como el asumir esta situación de injusticia para transformarla. Y en este asumir esta situación de injusticia es donde se da el encuentro muy fuerte con el peronismo. Por eso muchos de los sacerdotes van a asumir en la década posterior el peronismo, digamos, y la participación en la política, ya como, digamos, como parte de la acción también católica, digamos, ¿no? Se va a hacer una interrelación entre lo católico y la formación política, donde en Argentina el peronismo va a ser la identificación de esos sectores. Y en otros países de América Latina también se va a dar con otros grupos, ¿no? La participación de estas ideas del concilio que empiezan a estos jóvenes sobre todo, que empiezan a plantearse la participación en otros ámbitos, no solo al interior de la iglesia, o sea, al interior de la iglesia estamos remitiéndonos a la cuestión, digamos, de los sacramentos, a la cuestión de lo ritual, sino que ser iglesia va a ser gestar, digamos, va a ser organizar otro tipo de acciones, ¿sí? Donde va a estar, bueno, por ejemplo, el trabajar con los sectores pobres, el trabajar en la defensa y la denuncia de las injusticias, y en el apoyo de esos sectores, ¿sí? A través de distintas formas, ¿sí? Que pueden ser alfabetización, generar grupos para construir viviendas, para generar cooperativas, bueno, todo de manera incipiente, pero que se va a estar dando como consecuencia de estas ideas del concilio y estas nuevas formas de ser iglesia, que por supuesto fueron muy cuestionadas por los sectores conservadores, sobre todo en Argentina, que había un episcopado bastante conservador. Si bien va a haber obispos que van a sumarse a la iglesia profética, en general son bastante conservadores. Bueno, durante el periodo de la presidencia de Ilia, entonces se desarrolla el Concilio Vaticano II, asume Paulo VI, ¿sí? Porque fallece Juan XXIII, Paulo VI va a ser quien culmina el Concilio Vaticano II, y va a haber algunos documentos como Ecclesiam Suam, que es un documento donde se habla de la iglesia, donde ya no se habla de la iglesia como organizada en torno al valor de la obediencia, sino organizada en torno al valor del diálogo. Entonces esto también va a cambiar las relaciones
respecto de la relación entre los sacerdotes y los obispos, los sacerdotes y los laicos, es decir, el diálogo se va a, si bien no va a cambiar la estructura de la iglesia, pero va al interior de la iglesia va a haber otras formas de relación, donde el diálogo va a ser, digamos, cambiado, el valor del diálogo va a ser, va a ser el que va a primar por sobre el valor de la obediencia, es decir, se va a romper ese verticalismo tan fuerte que tenía la iglesia. Si bien va a seguir habiendo sectores que van a seguir condenando, obispos que van a condenar a los sacerdotes, los van a perseguir, sobre todo los sacerdotes más, cuando son sacerdotes de posturas progresistas, de esta iglesia profética. Va a haber un documento, una encíclica Popularum Progressio, que habla acerca del, bueno, el tema del el progreso de los pueblos, y va a empezar a plantear el tema del subdesarrollo y de esta desigualdad entre los países, es decir, empezar a cuestionar ya no la pobreza como algo dado, sino empezar a cuestionar la pobreza como parte de estas estructuras injustas y no queridas por Dios, ¿sí? Bueno, entonces, darle esta lectura religiosa a esta situación de injusticia, si bien la iglesia no va a asumir una postura revolucionaria, la iglesia en su totalidad, sí va a haber estos gérmenes que van a permitir este otro modo de ser iglesia, que va a ser lo que en la década siguiente va a ser la iglesia profética o popular. La juventud universitaria católica, es decir, la juventud que militaba en las universidades, muchas de ellas universidades públicas, va a entrar en una etapa de participación y de mucha apertura a través de la lectura de un autor que se llama Teilhard de Chardin, que va a, digamos, a empezar a hacer una lectura de la iglesia y del catolicismo vinculada a las ideas propias de los siglos XIX y XX, es decir, va a tener ya no va a ser Santo Tomás, y no va a ser solo San Agustín, sino que va a haber, digamos, unas nuevas ideas, ¿no? Que incorporan mucho de lo que se producía desde las ciencias sociales, y va a haber el aporte de los textos marxistas que van a permitir una nueva lectura de lo que sucede, sobre todo en lo que se va a denominar el tercer mundo, ¿sí? Entonces, estas van a ser, digamos, las ideas que se van a gestar hacia el año 65, 67, ¿no? La Popularum Progressio es del 67. Luego del Concilio Vaticano II se van a hacer reuniones a nivel latinoamericano y a nivel nacional, que son las que van a generar y que van a aportar todo eso que se estaba construyendo en la iglesia latinoamericana dentro de los marcos de la iglesia profética, ¿sí? Es decir, la iglesia profética va a tener un peso fuerte dentro de la iglesia sacerdotal, sin romper, digamos, ese modelo, sin que cambie ese modelo, pero sí va a tener un peso fuerte que va a hacer cuestionar en muchas cosas y va a hacer cambiar en muchos aspectos a ese modelo tan conservador que tenía la iglesia. Bueno, ahí terminamos con estas ideas hacia los años 60. No sé si quieren hacer alguna pregunta, y la clase que viene seguiremos con los años 70. No sé si quieren hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos. ¿No? ¿Nada? Bueno, yo sugiero que vayan, que tengan al día las lecturas para que se pueda entender un poco cómo vamos desarrollando y cómo se van enfrentando estos dos modelos de la iglesia popular y la iglesia jerárquico sacerdotal, y bueno, y lean los textos para la próxima clase, que creo que ahora ya van a encontrar muchos más elementos, y sería bueno que estos materiales los tengan bien leídos para cuando hagan el abordaje de los problemas que cada uno va a elegir, que retome estas ideas de los contextos, ¿no? Porque si no queda así un poco, digamos, desvinculado, sin entender estos contextos y cómo se van
cómo van interactuando estos dos modelos de iglesia durante el siglo XX y cómo continúan, da como una lectura más rica, ¿no? Así que los invito a que lo lean, y si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión, hacemos otro Zoom, si no, cerramos acá. Profe, perdón, una sola consulta rápido. Sí, Con respecto a estos debates, digamos, que hay al interior del sumo pontífice, ¿no? El pontificado, cuando no sí, se ponen de acuerdo y hay documentos que tienen la firma del Papa, sí. eh, ¿tienen tanta legitimidad como una encíclica o cuál es la Y autoridad que las tiene eso? encíclicas en general la firma el Papa, las encíclicas las firma el Papa. Sí, tienen legitimidad porque la organización de la Iglesia es una organización monárquica, entonces y desde el siglo XIX el Papa es infalible, entonces todo lo que diga el Papa tiene validez. Pero no es lo mismo, digamos, que salga con la firma del Papa que salga con el acuerdo de todos los episcopados, ¿sí? Esa es la diferencia. Claro, ¿Se gracias. entendió? Más allá de que lo diga el Papa, por supuesto, siempre va, y que se tenga que obedecer, siempre hay posturas disidentes, ¿no? Eso se puede ver. ¿Quedó más o menos respondido? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna más? ¿Hacemos otro Zoom o cortamos acá? Digo porque